¿Qué podría llevar a una enfermera de la UCI con gran experiencia a renunciar al hospital tan solo una semana después de su primer turno? En la historia de hoy, conocerás a Elise Harper y descubrirás lo que vivió en su primera noche en la UCI del Mercy General, un hospital antiguo y silencioso, con una habitación en la que nadie quería entrar jamás. Pero antes de empezar, suscríbete al canal para ayudarnos a alcanzar los 1000 suscriptores. Deja un me gusta y comenta abajo desde dónde nos escuchas. Ahora, respira hondo y mira hasta el final. Si te atreves. Hay momentos en la vida de una persona en los que se da cuenta de que todo lo que creía entender sobre la naturaleza de la vida y la muerte era simplemente la superficie de algo mucho más profundo y perturbador. Llevo 8 meses cargando con un momento así, y solo hoy, sentada en mi nuevo puesto en el Hospital General St. Mary, a 300 metros del Mercy General, he encontrado el valor para poner estos sucesos en palabras. Mi nombre es Elise Harper y soy enfermera titulada con 6 años de experiencia en cuidados intensivos. Antes de aquella noche de marzo, siempre me había enorgullecido de mi enfoque racional de la medicina, mi capacidad para mantener la calma bajo presión y mi inquebrantable dedicación al cuidado del paciente. Había visto la muerte muchas veces, había sostenido las manos de los moribundos, había presenciado los últimos momentos de innumerables almas que dejaban este mundo. Creía que entendía la frontera entre la vida y la muerte, entre lo natural y lo inexplicable. Estaba equivocada. Los hechos que estoy a punto de describir ocurrieron durante mi primer turno de noche en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Mercy General, una institución de 150 años de antigüedad, situada en el corazón del centro de Millfield. Me había trasladado allí recientemente desde la unidad cardíaca del Centro Médico Regional, en busca de nuevos retos y la oportunidad de trabajar en una de las UCI más prestigiosas del estado. Lo que no sabía era que el Mercy General también tenía una reputación por algo completamente diferente. El hospital era una imponente estructura victoriana construida en 1873, con altos ventanales que parecían vigilar la ciudad como ojos ancestrales. La UCI estaba ubicada en la parte más antigua del hospital, en el 4º piso del edificio original. La unidad constaba de 12 habitaciones privadas dispuestas alrededor de un puesto central de enfermería, con gruesos muros que parecían absorber el sonido en lugar de reflejarlo. Debería haber prestado más atención a ese silencio. Mi primer turno estaba programado para el 15 de marzo, una noche de martes que comenzó como cualquier otra. Llegué a las 18:45 para el turno de 19:00 a 7:00. La enfermera de día, Margaret Torres, era una mujer de unos 50 años, que había trabajado en el Mercy General durante más de 20 años. Parecía competente y profesional, pero noté algo en su comportamiento que me pareció inusual. Una especie de energía nerviosa, como si estuviera ansiosa por irse. «Esta noche trabajarás con el Dr. Harrison», me dijo mientras recorríamos la unidad. «Lleva aquí casi tanto tiempo como yo. Es un buen médico, muy meticuloso, pero tiene algunas formas particulares de hacer las cosas. El censo de pacientes esa noche era relativamente bajo, 8 pacientes en una unidad de 12 camas. Margaret me dio el informe de cada uno, pero fue cuando llegamos a la habitación 407 que noté cómo su voz cambiaba, volviéndose más formal, más distante. «La habitación 407 está actualmente vacía», dijo sin mirar la puerta cerrada. «Lleva vacía 3 semanas. El Dr. Harrison prefiere mantenerla así
a menos que estemos al máximo de nuestra capacidad. ¿Por qué? Pregunté. Margaret vaciló. Ha habido complicaciones con esa habitación. Fallos en los equipos, principalmente. Continuamos el recorrido y Margaret me presentó a los demás miembros del personal. El doctor Harrison, un hombre alto y delgado de unos 60 años, con cabello canoso y unos intensos ojos azules. James Rodríguez, un terapeuta respiratorio, y Patricia Williams, una auxiliar de enfermería. Lo que más me sorprendió del equipo fue su evidente competencia, pero también una corriente de tensión subyacente que no pude identificar del todo. Margaret terminó su informe exactamente a las 19:00 y se fue con una prisa inusual. El doctor Harrison se acercó al puesto de enfermería a las 19:30, con una pila de historiales. «Elise, ¿verdad?», dijo. «Margaret me dice que tienes unas credenciales excelentes». «Gracias, doctor Harrison. Estoy deseando trabajar aquí». Él asintió. Luego, su expresión se tornó seria. «Hay algunos aspectos particulares de trabajar aquí que deberías conocer. La habitación 407. Margaret mencionó que está vacía. Prefiero mantenerla así, a menos que sea absolutamente necesario. Si necesitamos usarla, quiero que sigas unos protocolos específicos». Me entregó una tarjeta plastificada con procedimientos inusuales. Todo el equipo de la habitación debía ser revisado cada 2 horas, incluso si estaba vacía. Cualquier alarma de la habitación 407 debía ser investigada por 2 miembros del personal, nunca en solitario. Si se asignaba un paciente allí, las constantes vitales debían documentarse cada 15 minutos. Y lo más extraño de todo, se debía colocar una grabadora digital en la habitación y revisarla cada mañana en busca de sonidos inusuales. Doctor Harrison, estos protocolos parecen bastante específicos. ¿Ha habido algún problema particular con esta habitación? Guardó silencio por un largo momento. Elise, en 35 años de práctica médica, he aprendido que hay aspectos de esta profesión que no se pueden explicar con los libros de texto. Este hospital es viejo. Tiene una larga historia. Y a veces, esa historia influye en el presente. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, sonó una alarma desde la habitación 403. Respondimos de inmediato y me vi inmersa en el exigente ritmo de la enfermería de la UCI. Durante las 2 horas siguientes, estuve completamente ocupada con el cuidado de los pacientes. No fue hasta casi las 22:00 que tuve la oportunidad de observar realmente la unidad. A medida que la noche avanzaba, empecé a notar cosas que parecían ligeramente extrañas. Lo primero fue la temperatura. A pesar del moderno sistema de climatización del hospital, la UCI parecía tener puntos fríos, especialmente frente a la habitación 407. Cada vez que pasaba por esa puerta, sentía un escalofrío distintivo. Lo segundo fue el comportamiento de los otros miembros del personal. James Rodríguez hacía sus rondas con un cuidado meticuloso, pero siempre se detenía antes de entrar en cualquier habitación, como si escuchara algo. Patricia Williams era eficiente y profesional, pero tenía la costumbre de mirar por encima del hombro cuando creía que nadie la observaba. Lo más significativo fue que noté la rutina del doctor Harrison. Cada hora en punto, recorría toda la unidad, pero su ruta siempre terminaba en la habitación 407, donde se quedaba de pie, fuera de la puerta cerrada, durante exactamente 60 segundos antes de regresar al puesto de enfermería. A las 23:47, decidí preguntarle a Patricia sobre estas observaciones. La encontré en la sala de descanso, sentada sola con una taza de té. «Patricia,
Espero que no te importe que pregunte, pero he notado algunas rutinas inusuales aquí esta noche. ¿Hay algo que debas saber sobre esta unidad? Me miró durante un largo momento. Eres muy observadora. La mayoría de las enfermeras nuevas no se dan cuenta de las cosas tan rápido. ¿Darme cuenta de qué cosas? Patricia miró hacia la puerta, asegurándose de que estábamos solas. Elise, ¿cuánto sabes sobre la historia de este hospital? Solo lo básico. Construido en 1873, uno de los hospitales más antiguos del estado. Esa es la historia oficial, pero hay más. La habitación 407 tiene una historia. Los pacientes que son asignados allí reportan cosas, ven cosas, oyen cosas. ¿Qué tipo de cosas? Voces que los llaman por su nombre, sombras que se mueven cuando no hay nadie más en la habitación. La sensación de que alguien está de pie junto a su cama, observándolos. Hizo una pausa. Hace 3 semanas tuvimos una paciente en esa habitación, una mujer de 45 años recuperándose de una cirugía rutinaria. En su segunda noche, empezó a gritar a las 3:17 de la madrugada, afirmando que una mujer con un uniforme de enfermera antiguo intentaba ponerle una inyección. Las alucinaciones no son infrecuentes en los pacientes de la UCI, dije. Eso es lo que pensamos. Pero cuando revisamos las grabaciones de seguridad, vimos que la puerta de la habitación de la paciente se abría y cerraba sola exactamente a las 3:17. Nadie entró ni salió de la habitación, pero la puerta se movió claramente, y los sensores de temperatura registraron una caída de 8 grados Celsius en 2 minutos. Antes de que pudiera responder, la voz del doctor Harrison sonó por el intercomunicador. Elise, ¿podrías venir al puesto de enfermería, por favor? Encontré al doctor Harrison con aspecto preocupado. Vamos a recibir un paciente en unos 30 minutos. Un hombre de 52 años, con complicaciones postoperatorias de una cirugía de vesícula biliar. Está estable, pero necesitará una vigilancia estrecha. ¿Qué habitación? Pregunté, aunque tenía la sensación de que ya sabía la respuesta. La 407. Estamos al máximo de capacidad en todas las demás. Pasé los siguientes 20 minutos preparando la habitación 407. La habitación era idéntica a las demás, pero mientras trabajaba, me volví cada vez más consciente de la atmósfera. La habitación se sentía más pesada de alguna manera, y la temperatura era notablemente más fría. Lo más inquietante era el silencio. La habitación 407 parecía absorber el sonido, creando una bolsa de quietud que se sentía casi opresiva. Estaba revisando el monitor cardíaco cuando lo oí por primera vez. Un suave golpeteo, rítmico y deliberado, que venía de dentro de las paredes. Me detuve, escuchando con atención, pero el sonido cesó tan pronto como me concentré en él. El paciente, el señor David Kellerman, llegó a las 00:45. Estaba consciente y alerta, aunque claramente incómodo por su reciente cirugía. Mientras lo trasladábamos a la cama, parecía cualquier otro paciente postoperatorio. Fue solo después de que completamos el proceso de admisión que noté que su comportamiento cambiaba. No dejaba de mirar hacia la esquina de la habitación, cerca de la ventana. ¿Está todo bien, señor Kellerman? Pregunté. Hay alguien de pie allí, dijo, señalando la esquina. Una mujer mayor con un vestido blanco. Nos ha estado observando desde que me trajeron. Miré hacia la esquina, sin ver nada más que sombras. Señor Kellerman, acaba de ser operado y está con analgésicos. No es raro ver cosas que no están realmente ahí. Él negó con la cabeza.
Sé lo que puede hacer la medicación, enfermera. Soy farmacéutico. Entiendo los efectos de los fármacos en la percepción. Pero le digo que hay una mujer de pie justo ahí, y parece muy triste. Mientras trabajaba, el señor Kellerman continuó mirando fijamente la esquina, asintiendo ocasionalmente como si respondiera a alguien que le hablaba. Sus signos vitales eran estables. Su dolor estaba bien controlado y no había ninguna razón médica para las alucinaciones. A la 1:15 salí para completar mis rondas. Cuando regresé 30 minutos después, lo encontré sentado en la cama, claramente agitado. «Está tratando de decirme algo», dijo. La mujer de la esquina sigue señalando la pared detrás de mi cama y diciendo algo que no puedo entender. Miré la pared que indicaba. Estaba en blanco, excepto por el equipo médico estándar. Señor Kellerman, no hay nadie en esta habitación excepto usted y yo. Mire la temperatura, dijo, señalando la pantalla digital. Ha bajado 5 grados desde que se fue. Comprobé la lectura y sentí que se me cortaba la respiración. La temperatura de la habitación había bajado de 22 a 17 grados Celsius. El termostato mostraba que estaba ajustado a 22 grados y el sistema de calefacción funcionaba con normalidad. «No es el sistema de calefacción», dijo el señor Kellerman en voz baja. «Es ella. Cada vez que se acerca a la cama, la temperatura baja». Lo oí de nuevo. El suave y rítmico golpeteo desde dentro de las paredes. Esta vez, el señor Kellerman también lo oyó. Eso ha estado sucediendo durante los últimos 10 minutos. Suena como si alguien estuviera llamando a la puerta, como si intentara salir. Me quedé en el centro de la habitación, escuchando el golpeteo y viendo cómo la pantalla de la temperatura seguía bajando. Cada parte racional de mi mente buscaba explicaciones lógicas, pero de pie allí, en esa fría habitación, empecé a entender por qué la habitación 407 tenía una reputación tan preocupante. Señor Kellerman, voy a llamar al doctor Harrison. Creo que deberíamos considerar trasladarlo a una habitación diferente. Gracias, dijo, con evidente alivio en su voz. El doctor Harrison llegó en cuestión de minutos. La temperatura había vuelto a la normalidad. El golpeteo se había detenido y el señor Kellerman parecía más tranquilo, aunque seguía mirando de reojo a la esquina. El doctor Harrison examinó al paciente a fondo y revisó las lecturas del monitor. Todo parecía normal, excepto por la fluctuación de temperatura documentada. Señor Kellerman, vamos a trasladarlo a la habitación 403. Mientras nos preparábamos para trasladarlo, el señor Kellerman me agarró del brazo. Enfermera, antes de irnos, mire la pared detrás de la cama. Mírela de verdad. Me acerqué a la pared. A primera vista, parecía normal. Pero al examinarla más de cerca, noté algo inusual. La pintura en una sección de aproximadamente 1 metro cuadrado era ligeramente diferente en color y textura, como si hubiera sido reparada y repintada. Doctor Harrison, ¿podría mirar esto? Se unió a mí junto a la pared, pasando la mano por la superficie. Esta sección ha sido reparada, definitivamente. Probablemente hace años, a juzgar por cómo ha envejecido la pintura. Completamos el traslado del señor Kellerman a la habitación 403, donde inmediatamente pareció más cómodo. A las 3 de la madrugada, dormía plácidamente. Regresé al puesto de enfermería, pero me resultaba difícil concentrarme. El doctor Harrison apareció a las 3:17 con una gruesa carpeta. Ellis, creo que es hora de que conozcas toda la historia
sobre la habitación 407. Abrió la carpeta, revelando años de documentación, informes de incidentes, declaraciones de pacientes, registros de temperatura y fotografías. He estado guardando registros de eventos inusuales en esa habitación durante más de 15 años. Lo que ha pasado esta noche no es un incidente aislado. Revisé los documentos, viendo un patrón de informes similares. Pacientes que reportaban alucinaciones visuales y auditivas, fluctuaciones de temperatura inexplicables, fallos en los equipos y una descripción consistente de una mujer de blanco. Doctor Harrison, ¿alguna vez ha investigado la historia de esa habitación en concreto? Lo he intentado, pero los registros del hospital de los primeros años están incompletos. Lo que sí sé es que durante la pandemia de gripe de 1918, el cuarto piso se convirtió en una sala de aislamiento para los casos más graves. Sacó un recorte de periódico amarillento con fecha de octubre de 1918. El titular decía: enfermera local muere al servicio de las víctimas de la gripe. Su nombre era Grace Holloway. Tenía 28 años y llevaba 6 años trabajando en el hospital. Contrajo la gripe mientras cuidaba a los pacientes en la sala de aislamiento y murió después de 3 días de enfermedad. Estudié la fotografía que acompañaba al artículo. Mostraba a una mujer joven con el uniforme blanco, típico de las enfermeras de esa época, con cabello oscuro y ojos serios y compasivos. El artículo menciona que murió en la habitación 407, pero hay más en la historia. Sacó otro documento, manuscrito y mucho más antiguo. Esto es del diario personal del Dr. Edmund Harley, que era el jefe de medicina durante la pandemia. Leí la entrada del 15 de octubre de 1918. Grace Holloway ha fallecido esta mañana tras una valiente batalla contra la gripe. En sus últimas horas, deliraba por la fiebre, repitiendo que tenía que decirle a alguien algo importante, que había algo oculto que debía ser encontrado. Murió, agarrando un trozo de papel con una escritura demasiado desvaída para leerse. He decidido sellar sus efectos personales en la pared de su habitación como un memorial a su servicio. Levanté la vista hacia el Dr. Harrison. La sección reparada de la pared en la habitación 407 contiene los efectos personales de Grace Holloway, sellados allí hace más de un siglo. Y basándome en el patrón de incidentes en esa habitación, creo que ha estado tratando de comunicar algo desde entonces. ¿Qué cree que está tratando de decir? El Dr. Harrison cerró la carpeta. No lo sé, pero creo que es hora de que lo averigüemos. El resto de la noche transcurrió en calma, pero me di cuenta de que no podía dejar de pensar en Grace Holloway y en el misterio de la habitación 407. Al amanecer, el Dr. Harrison me hizo una pregunta que lo cambiaría todo. Elise, ¿estarías dispuesta a ayudarme a investigar esto más a fondo? A intentar entender lo que Grace Holloway ha estado tratando de comunicar. A pesar de mi agotamiento, a pesar de la naturaleza inquietante de lo que había experimentado, me encontré asintiendo. Sí, creo que se lo debemos a ella y a los futuros pacientes averiguar qué está tratando de decirnos. Bien, nos vemos aquí mañana por la noche a las 23:00. Vamos a abrir esa pared. La noche siguiente, llegué temprano y encontré al Dr. Harrison esperando con James Rodríguez y Patricia Williams. Les pedí que se unieran a nosotros, explicó el Dr. Harrison. Si vamos a hacer esto, debemos hacerlo correctamente. El Dr. Harrison había pasado el día investigando los antecedentes de Grace Holloway.
y había recuperado documentos adicionales de los archivos del hospital. Entre ellos se encontraba una carta de la hermana de Grace, escrita 6 meses después de la muerte de Grace, preguntando por sus efectos personales. Específicamente, un diario que Grace había estado llevando durante la pandemia. La carta mencionaba que Grace había estado profundamente preocupada por algo que había descubierto en las semanas previas a su muerte y que tenía la intención de informar de sus preocupaciones a las autoridades competentes. Más inquietante aún, era una carta del doctor Hartley a la junta del hospital en la que recomendaba que la habitación 407 fuera sellada permanentemente porque los efectos personales de Grace contenían observaciones y acusaciones que podrían ser perjudiciales para la reputación del hospital. A las 23:30 nos dirigimos a la habitación 407. El doctor Harrison había traído herramientas del departamento de mantenimiento. Mientras estábamos de pie frente a la sección reparada de la pared, sentí una mezcla de emoción y aprensión. En cuanto el doctor Harrison comenzó a retirar la capa exterior de pladur, la temperatura empezó a bajar de inmediato. Y lo que es más significativo, el monitor cardíaco, a pesar de no estar conectado a ningún paciente, comenzó a mostrar un ritmo cardíaco. «Está mostrando un ritmo sinusal normal», observó James. «Eso es imposible». Mientras el doctor Harrison continuaba trabajando, el monitor cardíaco empezó a mostrar irregularidades, como si estuviéramos viendo el corazón de alguien responder al estrés o a la emoción. El doctor Harrison rompió la última capa de yeso, revelando una pequeña cavidad que contenía una caja de madera envuelta en tela encerada. Tan pronto como la sacó, el monitor cardíaco volvió a mostrar una línea plana y la temperatura comenzó a subir. Dentro de la caja encontramos un diario encuadernado en cuero, un relicario de plata, una pluma estilográfica y una carta doblada. El doctor Harrison abrió el diario y comenzó a leer las entradas de Grace de septiembre de 1918. Lo que descubrimos fue espeluznante. Grace había documentado un patrón sistemático de tratamientos experimentales que se administraban a los pacientes de gripe sin su conocimiento ni consentimiento. Un tal Dr. Morrison, trabajando con la aprobación del Dr. Hartley, había estado utilizando la pandemia como una oportunidad para probar remedios no probados en pacientes vulnerables. La última entrada de Grace, fechada el 13 de octubre de 1918, era la más condenatoria. Ya no puedo permanecer en silencio sobre lo que he presenciado. Los tratamientos experimentales del Dr. Morrison han matado al menos a 30 pacientes que he documentado. Eran personas que podrían haber sobrevivido con el cuidado adecuado, pero en su lugar fueron utilizados como sujetos de prueba para tratamientos que el Dr. Morrison sabía que eran peligrosos. He recopilado registros detallados de cada caso. Tengo la intención de presentar esta evidencia a la Junta del Hospital y a la Junta Médica Estatal. He escondido copias de mi documentación por si algo me sucede. El Dr. Morrison ha empezado a sospechar de mis preguntas y temo que intente silenciarme. La carta doblada estaba dirigida a la Junta Médica Estatal, con fecha del 14 de octubre de 1918, el día antes de la muerte de Grace. Era una queja formal que detallaba los tratamientos experimentales y solicitaba una investigación inmediata. «Fue asesinada», dijo Patricia en voz baja. «Le contagiaron la gripe deliberadamente para silenciarla. Murió tratando de proteger a los pacientes», dije, y el doctor Hartley
se aseguró de que sus pruebas fueran enterradas con ella. El doctor Harrison colocó cuidadosamente todos los objetos de nuevo en la caja. Haremos lo que Grace no pudo hacer. Contaremos su historia. Nos aseguraremos de que se sepa la verdad. Durante las siguientes horas, documentamos todo lo que habíamos encontrado. El doctor Harrison se puso en contacto con el actual jefe de personal del hospital, explicando nuestro descubrimiento y solicitando una reunión con la junta directiva. Al amanecer, devolvimos las pertenencias de Grace a la habitación 407, pero esta vez las colocamos en un lugar de honor en el alféizar de la ventana, donde pudieran ser vistas y recordadas. El cambio en la habitación fue inmediato y profundo. La atmósfera opresiva que había caracterizado a la habitación 407 durante décadas desapareció, reemplazada por una sensación de paz y tranquilidad. 3 semanas después, el Hospital Mercy General celebró una ceremonia para honrar la memoria de Grace Holloway y reconocer las injusticias cometidas durante la pandemia de 1918. Se instaló una placa en la habitación 407, contando su historia y reconociendo su valentía. La habitación fue rebautizada como la Sala Conmemorativa Grace Holloway. El hospital también estableció la Fundación Grace Holloway para la Ética Médica, y su diario fue donado a la biblioteca de la Facultad de Medicina como herramienta de enseñanza. En cuanto a mí, continué trabajando en el Mercy General, pero mi experiencia cambió fundamentalmente mi comprensión de lo que significa ser enfermera. Aprendí que nuestra profesión no solo conlleva la responsabilidad de proporcionar una excelente atención al paciente, sino también la obligación de alzar la voz cuando presenciamos una mala praxis. Ahora, trabajo a menudo en la sala conmemorativa Grace Holloway, y me parece uno de los espacios más pacíficos del hospital. Los pacientes reportan sentirse reconfortados y protegidos, como si alguien los estuviera cuidando con compasión. A veces, tarde en la noche, creo que vislumbro una figura de blanco moviéndose por los pasillos. No es aterradora, sino tranquilizadora, como un ángel guardián haciendo sus rondas. Creo que es Grace, finalmente en paz, continuando su misión de cuidar a los pacientes. Los acontecimientos de esa noche me enseñaron que la frontera entre la vida y la muerte no es tan absoluta como podríamos pensar, y que a veces los muertos tienen mensajes importantes para los vivos. Grace Holloway esperó más de un siglo para contar su historia, para asegurarse de que la verdad finalmente saliera a la luz. Su historia nos recuerda que la atención sanitaria consiste en honrar la confianza que los pacientes depositan en nosotros, en defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil, y en recordar que toda vida tiene valor y dignidad. Lo más oscuro que presencié esa noche no fue una manifestación sobrenatural. Fue la constatación de que personas en puestos de confianza habían dañado deliberadamente a pacientes vulnerables y habían encubierto sus crímenes. Pero también presencié algo hermoso: el poder de la verdad para sanar viejas heridas y la fuerza perdurable del espíritu humano para buscar justicia, incluso más allá de la muerte. La historia de Grace Holloway es ahora parte de la historia oficial del Mercy General, enseñada a cada nuevo empleado y recordada en cada interacción con los pacientes. Su legado asegura que los errores del pasado no se repitan y que los principios por los que murió defendiendo continúen guiando nuestra profesión. Al final, mi primera noche como enfermera de la UCI me enseñó que ser un profesional de la salud significa ser parte de algo más grande que nosotros mismos.
una tradición de servicio, compasión y responsabilidad ética. Grace Holloway me demostró que esta tradición vale la pena protegerla, luchar por ella y, si es necesario, morir por ella. Su historia es un recordatorio de que, en la atención sanitaria, la verdad puede ser enterrada por un tiempo, pero siempre encontrará la manera de salir a la superficie, y cuando lo hace, tiene el poder de sanar, no solo a los vivos, sino también a los muertos que han estado esperando pacientemente a que se haga justicia. La sala conmemorativa Grace Holloway se erige como un testimonio del coraje de una enfermera que se negó a permanecer en silencio ante la injusticia. Cada vez que paso por esa habitación, recuerdo las palabras de Grace de la última entrada de su diario. Estos pacientes nos confiaron sus vidas y traicionamos esa confianza. Es un recordatorio de que la confianza, una vez rota, puede tardar generaciones en reconstruirse, pero que el esfuerzo por reconstruirla siempre vale la pena. He compartido la historia de Grace con estudiantes de enfermería, con nuevos empleados y con cualquiera que quiera escuchar. Su experiencia sirve como un poderoso recordatorio de que nuestra profesión no solo requiere competencia clínica, sino también coraje moral. Debemos estar dispuestos a cuestionar a la autoridad cuando la seguridad del paciente está en juego, a documentar las preocupaciones a fondo y a alzar la voz, incluso cuando es incómodo o peligroso hacerlo. La investigación que siguió a nuestro descubrimiento reveló que los tratamientos experimentales del Dr. Morrison durante la pandemia de 1918 formaban parte de un patrón más amplio de investigación médica, poco ética, que, lamentablemente, era común en esa época. A menudo se utilizaba a los pacientes como sujetos de prueba sin su conocimiento o consentimiento, especialmente a aquellos que eran pobres, ancianos o vulnerables de alguna otra manera. La documentación de Grace proporcionó una evidencia histórica crucial de estas prácticas y ayudó a la comunidad médica a comprender mejor la importancia del consentimiento informado y la supervisión ética en la investigación médica. Su historia también destacó el papel fundamental que desempeñan las enfermeras en la defensa del paciente. Como los profesionales de la salud que pasan más tiempo con los pacientes, las enfermeras son a menudo las primeras en notar cuando algo va mal, cuando los tratamientos no funcionan como se esperaba, o cuando los pacientes están siendo perjudicados. La valentía de Grace al documentar e informar de sus preocupaciones, incluso con un gran riesgo personal, ejemplifica los más altos ideales de la práctica de la enfermería. La Fundación Grace Holloway para la Ética Médica ha crecido significativamente desde su creación. Ahora, financia investigaciones sobre la defensa del paciente, apoya las protecciones para los denunciantes en el sector de la salud y ofrece programas educativos sobre ética médica. La Fundación también ha establecido un premio anual que reconoce a los profesionales de la salud que demuestran un coraje excepcional en la protección de los derechos y la seguridad de los pacientes. El diario de Grace se ha convertido en uno de los artículos más solicitados en la biblioteca de la Facultad de Medicina. Los estudiantes que estudian ética médica, historia de la enfermería y defensa del paciente consultan regularmente su detallada documentación de los acontecimientos durante la pandemia de 1918. Su meticuloso registro sirve como modelo de cómo los profesionales de la salud deben documentar las preocupaciones sobre el cuidado y la seguridad del paciente.
La habitación, que una vez albergó secretos tan oscuros, se ha transformado en un lugar de sanación y esperanza. Los pacientes que se alojan en la sala conmemorativa Grace Holloway a menudo comentan sobre la atmósfera pacífica y la sensación de estar protegidos y cuidados. Muchos informan tener un sueño inusualmente reparador y sentir una sensación de consuelo que no pueden explicar del todo. El personal de enfermería también ha notado cambios en su propia práctica desde que se conoció la historia de Grace. Hay un énfasis renovado en la defensa del paciente, una mayor disposición a cuestionar órdenes que no parecen correctas y un sentido más fuerte de responsabilidad profesional. El legado de Grace ha creado una cultura en la que alzar la voz por los pacientes no solo se fomenta, sino que se espera. A menudo reflexiono sobre los acontecimientos de aquella noche y las lecciones que me enseñaron sobre la naturaleza de la justicia, la verdad y la responsabilidad profesional. El espíritu de Grace Holloway no estaba atrapado por fuerzas sobrenaturales, sino por el peso de una verdad no contada y una injusticia no reconocida. Su inquietud no era malévola, sino desesperada. La desesperación de alguien que había presenciado terribles injusticias y murió antes de poder corregirlas. Las manifestaciones en la habitación 407, las caídas de temperatura, los fallos de los equipos, las apariciones, no eran sucesos paranormales aleatorios, sino comunicaciones con un propósito. Grace intentaba llamar la atención sobre la evidencia oculta de los crímenes que había documentado, para asegurarse de que la verdad saliera finalmente a la luz. Su persistencia, a lo largo de más de un siglo, demuestra el poder de la convicción moral para trascender incluso a la propia muerte. En mi puesto actual, en el Hospital General St. Mary, llevo la historia de Grace conmigo cada día. Cuando me encuentro con situaciones que me preocupan, cuando veo prácticas que no parecen correctas, cuando siento la presión de permanecer en silencio ante mis inquietudes, pienso en Grace Holloway y en su inquebrantable compromiso con el bienestar del paciente. Su ejemplo me da el valor para alzar la voz, para hacer preguntas difíciles y para poner la seguridad del paciente por encima de cualquier otra consideración. La profesión médica ha recorrido un largo camino desde 1918. Ahora tenemos juntas de revisión institucional para supervisar la investigación, procedimientos de consentimiento informado para proteger a los pacientes y protecciones para los trabajadores de la salud que denuncian irregularidades. Pero la historia de Grace nos recuerda que estas protecciones son tan fuertes como las personas que están dispuestas a usarlas. El progreso en la ética médica requiere una vigilancia constante y el coraje de actuar cuando vemos una mala praxis. El legado de Grace Holloway se extiende mucho más allá de los muros del Hospital Mercy General. Su historia se ha compartido en congresos médicos, se ha publicado en revistas de enfermería y se ha incluido en libros de texto sobre ética médica. Se ha convertido en un símbolo de la enfermera como defensora del paciente, la profesional de la salud que antepone los principios morales a la seguridad personal o al avance profesional. La transformación de la habitación 407 de un lugar de miedo e inquietud a un memorial de esperanza y sanación representa algo profundo sobre el poder de la verdad y el reconocimiento. Cuando honramos a quienes han sufrido una injusticia, cuando contamos sus historias y aprendemos de sus experiencias, creamos la posibilidad de sanación y redención. El espíritu de Grace encontró la paz no a través de una intervención sobrenatural,
sino a través del simple acto de que su historia fuera contada y su sacrificio reconocido. Al concluir este relato, quiero enfatizar que los acontecimientos que he descrito no son simplemente una historia de fantasmas o un cuento de fenómenos sobrenaturales. Son un testimonio del poder perdurable de la convicción moral, la importancia de la ética profesional y la responsabilidad que todos tenemos de proteger a quienes son vulnerables y no tienen voz. La historia de Grace Holloway nos desafía a examinar nuestras propias prácticas, nuestra propia disposición a alzar la voz cuando vemos una injusticia y nuestro propio compromiso con los principios que deben guiar la atención sanitaria. Su legado nos recuerda que ser un profesional de la salud no es solo un trabajo, sino una vocación. Una vocación para sanar, para proteger, para abogar y para asegurar que la confianza que los pacientes depositan en nosotros nunca sea traicionada. Lo más oscuro que presencié durante mi primera noche como enfermera de la UCI no fue una aparición fantasmal o una manifestación sobrenatural. Fue la constatación de que los profesionales de la salud, personas que juraron no hacer daño, habían perjudicado deliberadamente a pacientes vulnerables y luego habían encubierto sus crímenes. Pero en esa oscuridad también encontré la luz de la verdad finalmente revelada, de la justicia finalmente servida y del legado de una valiente enfermera finalmente honrado. La historia de Grace Holloway es ahora parte de mi historia y a través de mí se convierte en parte de las historias de todos los pacientes que cuido y de todas las enfermeras que guío. Su espíritu vive, no como un fantasma inquieto que ronda una habitación de hospital, sino como una inspiración para todos los profesionales de la salud, para que mantengan los más altos estándares de la práctica ética y nunca olviden que nuestro primer deber es siempre hacia aquellos a quienes servimos. Al final, esa es quizás la lección más importante de todas, que los muertos pueden enseñar a los vivos que la justicia retrasada no es justicia denegada y que la verdad, sin importar cuánto tiempo tarde en emerger, siempre encontrará la manera de liberarnos. Grace Holloway esperó más de un siglo para que se contara su historia, pero su paciencia fue recompensada. Su sacrificio fue honrado y su legado perdurará por generaciones.